Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo evento del Instituto Colombiano de la Construcción con Acero. El día de hoy tendremos la presentación del ingeniero Juan Carlos Reyes con el tema Avances en la estimación de presiones de viento para el diseño estructural de edificaciones. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos la vinculación como patrocinador de esta conferencia a la empresa Industrias del Hierro, Inhierro S.A. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora. Posteriormente se abrirá espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes han dejado en el chat. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. El día de hoy estamos probando una nueva plataforma, como lo habrán visto durante el acceso, y van a ver que hay una diferencia en el cargue pues, de las preguntas. Igualmente, como siempre, al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones, y quienes la diligencien, esa encuesta, recibirán a vuelta de correo las memorias de la conferencia y un certificado de asistencia. Los invitamos a que se inscriban al 8º Congreso Internacional de la Construcción con Acero. Esta será una edición virtual. Este, como siempre, es el principal evento en el que la academia y la industria se unen para fortalecer el desarrollo del sector de la construcción con acero en Colombia y Latinoamérica. Como ven, pues, como ven en el video, iniciamos el congreso en 12 días. Vamos a iniciar entonces con la conferencia Avances en la estimación de presiones de viento para diseño estructural de edificaciones, con el ingeniero Juan Carlos Reyes Ortiz, quien actualmente es profesor asociado y director de laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es director e investigador del Centro de Investigaciones en Materiales y Obras Civiles CIMOC. Obtuvo su título de Ingeniería Civil en la Universidad Industrial de Santander, UIS, en 1998, y su magíster en Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad de los Andes en el 2002. En el 2009 completó sus estudios de doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de presentar aquí algunos aspectos importantes relacionados con las estructuras de acero, como son las fuerzas de viento. Voy en este momento a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Espero que estén viendo ya mi pantalla. Sí, señor. Al inicio de la presentación. Muy bien, como ya se dijo, la charla que voy a dar tiene que ver con los avances en la estimación de presiones de viento. Y en ese tema, pues, hemos visto desastres producidos por el viento a nivel mundial, sobre todo en las zonas que están propensas a huracanes. Aquí vemos una fotografía de países desarrollados donde vemos grandes daños en edificaciones, sobre todo en muchos casos a nivel de cubiertas, como ustedes ven allí, en muchas cubiertas de estas edificaciones tenemos daños, pero en otros casos también se observan colapsos, ¿no?, de la edificación. Entonces aquí tenemos que identificar dos partes fundamentales. Uno es lo que tiene que ver con el revestimiento de la estructura, un poco, y lo otro es lo que tiene que ver con el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento. Ambos sistemas puede ser que el uno aguante y el otro no, por decir algo, y entonces en ese caso la falla se va a concentrar
en el que sea más débil. Son sistemas que son independientes, creo que de todas formas hay componentes que pueden ser compartidos, hay componentes que se pueden clasificar como parte del revestimiento, como también podrían ser parte del sistema principal. Ya no son excluyentes estas clasificaciones. Este es un video que muestra el impacto de las fuerzas de viento, es un video en Colombia, sobre, pues, aquí en este caso, un muro de cerramiento que tuvo un colapso por algunos vientos fuertes dentro del país. Más recientemente tenemos los efectos de los huracanes sobre la parte insular de nuestro país, donde vemos una gran destrucción en buena parte de las construcciones, como hemos visto antes, en muchas de ellas relacionado con el colapso de las cubiertas, ¿cierto? Y en otros, pues también con daños importantes a nivel de la vivienda en otras zonas que no son la cubierta. Entonces, el tema de las fuerzas de viento, pues es un tema que en Colombia está cobrando importancia. Se ha visto que tenemos zonas vulnerables a este tipo de fenómeno natural. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita dentro de la Asociación de Ingeniería Sísmica, en el comité en el cual estamos trabajando, en el título B, el cual yo dirijo, estamos trabajando en una actualización del capítulo B6 del NSR 10. En esta parte, diríamos, se esperan incluir mapas nuevos para tener en cuenta este fenómeno de una mejor forma y se esperan incluir los requisitos de la SC716. Por eso esta charla está centrada un poco en el tema de la SC716, que va a ser el documento base para el tema de estimación de fuerzas de viento. Esperamos en la propuesta que se haga de modificación. Más adelante, claramente esto pues es hasta ahora una propuesta y todavía es un proceso que está abierto. En el ACC 716, el tema de viento se abarca en muchos capítulos del documento, específicamente el capítulo 26, 27, 28, 29, 30 y 31, 6 capítulos dedicados al tema de viento, 145 páginas del documento. En el caso de lo que se podría hacer en Colombia, pues no esperamos hacer algo similar. No queremos hacer tampoco un tema tan robusto, queremos actualizar el documento, pero manteniendo la estructura actual que se tiene en el título B. Este tema de las fuerzas de viento es un tema que, como he dicho antes, cada vez se vuelve más importante y entonces es importante también considerar que son temas que deberían ser básicos dentro de los cursos de pregrado, en los cursos de análisis estructural o de pronto a nivel más abajo, donde es estimación de cargas. La estimación de cargas se puede hacer en cursos de un nivel inferior, no tiene que uno esperar hasta los cursos de diseño para poder hacer estimación de cargas. Y esto pues seguramente espero que vaya a motivar que más personas pues se interesen por el tema del viento y por hacer este proceso con la mayor rigurosidad y calidad posible. En el caso de la SC716 se tienen mapas y criterios basados en periodos de retorno. Eso difiere con respecto a lo que actualmente existe en NSR10. En cierta forma difiere porque diríamos que nosotros tenemos un único mapa y el periodo de retorno inicialmente en el NSR 98 pues se hablaba de alrededor de 50 años. Después en el NSR 10 aparecieron dos opciones de velocidad, una para combinaciones de carga y diríamos de esfuerzos admisibles y estados límites de servicio, y otras para combinaciones de carga última, y en esas últimas entonces se amplificaba, digamos, la velocidad de viento por un factor que podría llevarlo a un periodo de retorno más alto. La velocidad de viento considerada en Estados Unidos tiene periodos de retorno de 300, 700, 1700 y 3000. Casi omito el 300 porque ahorita vamos a ver que el 300 es para casos muy particulares, que seguramente nosotros ni siquiera tenemos explícitamente dentro del contexto de la norma. Y eso depende de la categoría de riesgo de la estructura. Más adelante vamos a hablar de la categoría de riesgo. Ustedes van a ver el símil que hay entre la categoría de riesgo y el grupo de uso que tenemos dentro del contexto colombiano. Por lo tanto, desaparece el factor de importancia. Ya si usted tiene, diríamos, un grupo de uso determinado, una categoría de riesgo, usted va directamente a un mapa que le da la velocidad para ese grupo de uso. No tiene que incluir después un factor, diríamos, de amplificación para tener en cuenta ese uso de la estructura. Esta herramienta existe en Estados Unidos, es una herramienta que tiene el ASC 7, tiene buena parte que es libre, pero hay otra parte que toca pagar.
Y aquí están todas las amenazas que existen allá. Viento está aquí marcada, pero también está lluvia, también está sismo, también está nieve, inundación, hielo, bueno, en fin, todo el tsunami aquí abajo. ¿No? Todas las amenazas uno puede señalar y poner su dirección y ahí le saca, diríamos, si es sismo el espectro de la zona donde usted está, o si es viento le da la velocidad, con algunos otros parámetros que sean importantes para esa zona, y así sucesivamente. En Colombia, pues, no tenemos todavía una herramienta como esta, pero esperamos que en el futuro la podamos tener y sobre todo que la podamos reglamentar adecuadamente. Desde el punto de vista filosófico, las fuerzas de viento se estiman en tres fases importantes. La primera fase es analizar un poco el fluido aire. Y aquí, cuando yo analizo el fluido aire, lo que me interesa es calcular la energía cinética por unidad de volumen. La energía cinética por unidad de volumen, como ustedes saben, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. Cuando la tengo por unidad de volumen, lo único que cambia es que en lugar de la masa queda la densidad, ¿cierto? Y ya. Entonces tenemos energía cinética por unidad de volumen, esa sería la presión por velocidad del fluido aire, y ese es el primer aspecto, la primera fase importante para estimar presiones de viento, tener identificada, calculada esa presión por velocidad del fluido. Pero esa presión se va a ver afectada por una serie de factores que van a existir, como por ejemplo la altitud, por ejemplo la topografía, por ejemplo la rugosidad que tenga el terreno alrededor de la estructura, en fin, la direccionalidad del viento. Hay una serie de factores allí que van a afectar esa presión por velocidad, luego yo tengo que modificarla por esos factores que van saliendo allí, topográficos, exposición, direccionales, bueno, en fin, una serie de factores que me van a modificar. Algunos de ellos modifican la velocidad, pero como se hace usualmente es que uno calcula esta energía cinética y modifica la energía cinética por un factor externo. Después la otra fase tiene que ver con la estructura. La estructura, sus características, su forma, su rigidez, va a generar una importante interacción con el viento y hace que las presiones vayan a depender también de la estructura. Esta influencia de la estructura, diríamos que se ve reflejada en lo que es actualmente lo que se hace en los túneles de viento. Y lo que les voy a mostrar más adelante, todo ha sido basado en túneles de viento o en pruebas que se han hecho en el campo. Luego, realmente estos métodos para estimar las presiones de viento son métodos empíricos. Por un lado, en la estructura, como decía antes, es importante identificar el sistema principal de resistencia a fuerza de viento. Y por otro lado, tenemos los revestimientos y componentes. Como decía antes, pueden haber elementos que tengan doble uso y en ese caso, pues yo tendría que revisar cuál de las presiones es más crítica para ese componente determinado. Del lado del, diríamos, de la dirección del viento, yo tengo, perdón, aquí está mal identificado, tengo por un lado el tema de barlovento y por otro lado tengo el tema de sotavento. En el caso del barlovento es de donde viene el viento y el sotavento es hacia donde va el viento. Aquí a volver a proyectar, que se me fue un momento. Esto ya lo proyecto. Tenemos el barlovento, el sotavento, o sea que la dirección del viento me va a identificar allí esas dos, diríamos, caras de la estructura que yo tengo que tener en cuenta para el tema del cálculo de las presiones. Finalmente, las presiones que yo calculo sobre la estructura, entonces van a combinar por un lado la energía cinética que yo traigo allá, ¿cierto? Y por otro lado las características propias de la estructura para estimar la presión. La presión se calcula finalmente como una presión externa menos una presión interna. Y esa es la filosofía detrás del cálculo de presiones de viento. Tres fases y una ecuación aparentemente muy sencilla para estimarlas. Esa ecuación, que es la presión externa menos la presión interna, pues va a depender de la energía cinética, que acabamos de hablar, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En la AFC 716, como decía antes, se dedican varios capítulos a ese tema de viento. El capítulo 26 tiene una cosa general, diríamos conceptual, de definiciones de todos los parámetros. Y después ya en el capítulo 27, 28, 29, 30 y 31, pues se entra ya en sí al sistema. En el caso del sistema principal de resistencia a fuerza de viento,
aparece el capítulo 27, el capítulo 28, el capítulo 29 y claramente el tema de túnel de viento. Pero en términos, digamos, analíticos, serían los capítulos que va a cubrir el sistema principal de resistencia a fuerza de viento. Entonces, el primer capítulo, que es el 27, habla de un método direccional. Eso no lo tenemos actualmente en NSR10. Nosotros en NSR10, como ustedes recordarán, tenemos un método simplificado y un método analítico. Punto, ¿cierto? Ahora, en el ASC 716 se habla del método direccional. El método direccional es, los coeficientes de ese método se sacaron con ensayos de túneles de viento que, diríamos, se hacen en una dirección particular. Entonces, esos coeficientes cuando se utilizan, usualmente se van a hacer para una dirección particular, entonces yo tengo que analizar varias direcciones de incidencia posible del viento dentro del cálculo de las presiones. Los métodos envolventes que aparecen en el capítulo 28, por otro lado, se hacen usando resultados de túneles de viento, de otras mediciones en campo, donde la estructura se va rotando y lo que yo obtengo en los coeficientes es una envolvente de lo que podría pasar en todas las direcciones posibles. Entonces, son métodos envolventes, diríamos, yo no necesito hacer estas combinaciones de viento, que va viento para un lado, viento para el otro, viento al mismo tiempo para ambos lados. Eso no lo necesitaría hacer porque ya esto es una combinación envolvente. ¿Sí? Y después viene en el capítulo 29 otra vez el direccional, ahí está marcado en color naranja para aleros, parapetos y otros. Del lado de los revestimientos y componentes está un solo capítulo, que es el capítulo 30. En el capítulo 30, entonces, diríamos que se mezclan los dos métodos anteriores de alguna forma. Hay uno, parte 1 y parte 2, que se basa más que todo en un método envolvente. Hay una parte 3, 4 y 5 que se basa en un método direccional. En fin, si uno mira la ASC716 puede fácilmente, bueno, inicialmente, si uno coge el documento con lo robusto que es, se puede perder con facilidad. Vamos a ver aquí un símil entre eso y lo que tenemos en NSR10. Entonces, en NSR10 lo que pasa es que los nombres que nosotros tenemos, los que antes usaba las versiones anteriores de la ASC7, en versiones de 2005 y por allá, de esa época, en este caso, entonces hablaban del método analítico y el método simplificado solamente. Entonces, el método analítico, por ejemplo, en el caso del ASC7, sería el método direccional, ¿cierto? Pero también el método analítico puede ser el método envolvente. ¿De qué depende? Depende de la altura de la estructura. Si la estructura es baja, pues usualmente los coeficientes que yo tengo son mucho más simplificados y ya son envolventes para todas las direcciones posibles del viento. Si es una estructura más alta, entonces allí yo necesito hacer el análisis por direcciones, ¿cierto? Entonces allí eso está el capítulo 27. En el caso nuestro, esos están mezclados. El analítico tiene los dos, el direccional o el envolvente. En alguna ocasión, cuando empezamos a hacer ese trabajo, alguien dijo, no, simplemente cambiemos el nombre. Al analítico lo coloquémosle direccional y al simplificado coloquémosle envolvente. No, no, porque fíjese que el envolvente también puede ser simplificado, ¿cierto? Y puede ser analítico al mismo tiempo. El capítulo 29, que son las adiciones del método direccional que acabamos de mencionar hace un rato, son principalmente, están contenidas en NSR10 dentro del método analítico, ¿cierto? Y el revestimiento y componentes, pues están también contenidas en analítico y simplificado. ¿Sí? Es decir, que la organización que nosotros tenemos actualmente en NSR10, que la esperamos, la propuesta es mantenerla, esa abarca ya los métodos direccional y envolvente, pero de una forma organizacional diferente. ¿Sí? De todas maneras, la estructura se piensa mantener porque esto de acá pues resulta excesivo. Entonces se va a mantener una estructura y hay temas que definitivamente no se van a incluir. Ahí están unos partes donde no está incluido, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay zonas allí que no está incluido. Ahí hay comentarios que tal vez se deberían incluir en otros documentos y no en el grueso de la propuesta que se haga de modificación. Bueno, en fin, sigamos acá. Ahora, con los métodos que tenemos nosotros actualmente en NSR10. Es el método simplificado. Ustedes recordarán estas ecuaciones muy sencillas que tienen lambda, kzt y por un factor PF10. Esta fórmula en el ASC716 se mantiene. ¿Qué cambia? Que el I desaparece. Como les dije antes, el I ya no está, ¿cierto? Y eso ya viene desde el ASC710, pero pues aquí en Colombia
no lo teníamos, todavía lo teníamos incluido el I. Entonces este I desaparece en las ecuaciones. Llegamos al método analítico, como les dije antes, digamos, el método analítico se resume en tres fases. La primera fase es la presión por movimiento del aire, que es la energía cinética, y la afectamos por una serie de factores que va a tener en cuenta, ya vamos a ver a continuación, las diferentes, diríamos, variables que afectan esta presión o esta energía. Por otro lado, tenemos la influencia de la estructura. Básicamente, en esto se resume en una serie de coeficientes que se han sacado empíricamente con ensayos de túnel de viento y con pruebas o en campo donde tenemos estructuras que están monitoreando. Y uniendo estos dos factores, pues calculo las presiones que están aquí habladas acá. Y el último método es el método de túnel de viento, al cual no me voy a referir en esta charla. Hablemos un poco entonces del método analítico. En el caso del método analítico, entonces yo voy a tener, por un lado, como les decía, el viento. Por otro lado, los factores, variables que dependen de la estructura. Y finalmente, en una tercera fase, la combinación de esos dos para generar las presiones. Entonces, yo voy a tener aquí están como una serie de pasos que yo podría seguir, donde tengo una serie de coeficientes que determino en el tema del viento, otros que son influenciados principalmente por la estructura, y después hago el cálculo de presiones. ¿Qué presiones calculo? Por un lado, la energía cinética por unidad de volumen, que lo llamo QZ, ¿cierto? Que es lo que llamo la presión por velocidad. Y por otro lado, ya calculo la presión sobre la estructura, la cual es una presión externa menos una presión interna. Eso es resumiendo, ya vamos a hablar de cada uno de los factores que intervienen allí, pero en resumen lo que uno tiene que tener claro es que hay ya unas cosas que son del viento, otras cosas que son principalmente de la estructura, no estoy hablando que sean excluyentes, es decir, sí, son principalmente del viento, pero pues alguna variable de la estructura pues entra, ¿no? Pues yo voy a evaluar la presión del viento, pues tengo que saber hasta qué altura la quiero evaluar, ¿cierto? Obviamente hay una ecuación que depende de la altura y yo puedo evaluarla a cualquier altura, pero pues me interesa la altura de la estructura. Entonces sí, hay algunas cosas que se relacionan en ambos extremos, pero son principalmente debidas, en el caso de la izquierda, al viento y las otras son debidas principalmente a la estructura, o van a afectar principalmente la estructura, las características es lo que va a afectar. Bueno, vamos a desarrollar aquí un ejemplito muy sencillo. Este es un ejemplito de una construcción. Vamos a calcular las presiones en la cubierta de este edificio de oficinas. Lo puse en topografía plana para que fluya un poquito más. El tiempo no es mucho, entonces no tenemos mucho tiempo para entrar en muchos detalles. Los ventanales, en este caso, son resistentes al impacto y seguros a la rotura. Eso es una exigencia que se hace para regiones propensas a huracanes. Entonces, esta estructura está localizada en Estados Unidos, en Galveston, Texas, y en una región propensa a huracanes. La había podido colocar en Colombia. Sin embargo, no quiero entrar ahorita en la discusión sobre cuál región de Colombia es propensa a huracanes. Más adelante lo vamos a hablar. Actualmente una región propensa a huracanes es la que tiene velocidades mayores a 180 kilómetros por hora. En el caso de lo que está en el mapa actual, pues ninguna de las regiones clasifica. Sin embargo, pues ya vamos a hablar un poco del tema de cuáles regiones serían propensas a huracanes en Colombia. Bien, entonces el ejemplito que vamos a hacer, la cubierta es casi plana, una pendiente muy baja. Arranquemos entonces. La primera fase es, vamos a revisar todos los parámetros que están relacionados con el viento, ¿sí? Que me van a permitir calcular la presión por velocidad del viento, ¿cierto? Sin que exista la estructura. Por otro lado, tengo la estructura y finalmente las presiones. Voy a empezar con los del viento. El primer paso que tengo que hacer acá es identificar el grupo de uso. Como ustedes saben, en Colombia tenemos grupo de uso 4, ¿cierto? Edificaciones indispensables, deben funcionar durante y después de un terremoto o de un desastre, como las clínicas, aeropuertos, refugios para emergencias. Tenemos grupo de uso 3, aplica para edificaciones de atención a la comunidad, como estaciones de bomberos, de policía, colegios, universidades. Tenemos también el grupo de uso 2, que es para estructuras de ocupación especial, como edificaciones que puedan reunir más de 200 personas en un salón o graderías para más de 2.000 personas, igualmente almacenes o centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso. Y finalmente tenemos el grupo de uso 1, ¿cierto? Que son todas aquellas que no se han clasificado en los grupos anteriores. Observen entonces, y quise leer las definiciones para recordar los grupos de uso que tenemos en Colombia y observar una diferencia radical o muy importante que hay con lo equivalente en el ASC 716. En el caso del ASC 716, primero no se llama grupo de uso, se llama categoría de riesgo.
Y la categoría de riesgo también va de 1 a 4, lo cual es, diríamos, parecido a lo que tenemos nosotros, pero no equivalente. ¿Por qué? Porque la categoría de riesgo, diríamos 1, vamos a hablar de la 1 primero. La 1, es la que está aquí abajo, dice que la falla de la estructura presenta un bajo riesgo para la vida de las personas. Entonces uno se preguntaría, ¿cuál estructura que colapse, ¿cierto?, presentaría un bajo riesgo para la vida de las personas? Bueno, pues una estructura que no tenga personas o que la cantidad de personas sea muy esporádica, muy, ¿cierto? Entonces, digamos, la probabilidad de que las personas estén allí es muy baja cuando colapsó la estructura. Ese tipo de estructuras explícitamente no está incluida en la norma nuestra. Alguien podría decir que es grupo de uso 1 porque es todo lo que no clasificó nada más. Perfecto. Pero resulta que este otro grupo de uso, la categoría de riesgo 2, ¿cierto?, es la categoría por defecto en Estados Unidos. O sea, todas las que no clasifican, las demás en Estados Unidos son 2. En Colombia son 1. Y eso genera una serie de discusiones, ¿no? Como las preguntas que me hacían los estudiantes en clase. Profe, ¿por qué para el grupo de uso 1 el factor de importancia es 0,87? Bueno, la explicación es que la tabla gringa, ¿cierto?, que tenía categoría de riesgo 1, que es cuando no hay personas en la estructura, estructuras que no son habitadas por muchas personas, pues se tomó igualita y pues no debería, ¿cierto? Pero bueno, eso lo estamos trabajando para arreglarlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Que en Colombia nosotros solo, diríamos, explícitamente tenemos las de arriba. Arranca, diríamos, el grupo de uso 1 estaría tal vez con la categoría de riesgo 1 y 2, si uno quisiera unirlos. ¿Listo? Esta es una gráfica muy diciente de la filosofía que hay detrás de la categoría de riesgo en Estados Unidos. Esto muestra en el eje horizontal el número de personas en riesgo y unas cajas que muestran el grupo, la categoría de riesgo que yo voy a tener. Entonces, en Estados Unidos, esto es en escala logarítmica, entonces esto puede ser, no sé, 3 o 4 personas en el caso del 1. O sea, en el 1 tenemos 3 o 4 personas en la estructura, muy poquitas personas. En el 2 tenemos unas 200, 300, no sé qué, ¿cierto? Es una escala logarítmica un poco difícil de leer. En la de grupo 3 tenemos 3.000 tal vez, 4.000, y bueno, nosotros tenemos 100.000, ¿cierto? 100.000 afectados por un problema en esa estructura. Pero esto muestra claramente que esto difiere de lo que nosotros tenemos dentro del contexto de los grupos de uso en Colombia. Que nosotros en el 1 tenemos casi que el 1 y el 2, por decir algo, ¿cierto? Podría estar por aquí, en alguna línea por acá, ¿cierto? El 1 nuestro podría ser algo así, ¿cierto? Esto podría ser el grupo de uso 1 nuestro, ¿no? Parte del 2, pero parte del 1, ¿cierto? Algo así. Muy bien. Ese sería el paso 1 para la estructura que nosotros tenemos aquí localizada. Mi ejemplo, ¿no? Voy a ir a mi ejemplo, a ver dónde es que está mi ejemplo para recordarlo. Este que era el ejemplo que yo quiero desarrollar, eso está en la diapositiva 15. En ese ejemplo, entonces, la estructura es de oficinas. Como estamos en Estados Unidos y después estamos hablando hoy de la SC716, entonces estaría en categoría de riesgo 2. ¿Listo? Categoría de riesgo 2 para mi estructura. ¿Listo? Muy bien. Segundo paso. Estimo la velocidad básica del viento. La velocidad básica del viento es la velocidad de una ráfaga de 3 segundos a una altura de 10 metros en un sitio con exposición C. Esa es la definición que tenemos nosotros también actualmente en el NSR10 y que también se conserva en el ASC716. En la propuesta que se espera hacer para, digamos, actualizar nuestros reglamentos, se espera tener 3 mapas para 700 años de periodo de retorno, 1700 y 3000 años. Y esos van a depender del grupo de uso. Entonces, diríamos, 3000 años podría ser grupo de uso 4 o cosas así, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que todavía está en análisis y demás, pero pues eso es lo que se espera tener, que es equivalente a lo que tiene el ASC716. ¿Listo? A la izquierda está el mapa actual que tenemos en nuestra norma, en NSR10, y a la derecha tengo
un mapa que todavía no es oficial, no, es simplemente para mostrarles una idea de lo que va a este tema. Lo que muestra este mapa es que yo tengo unas regiones, si miran las regiones naranja, rojas y todo esto, ¿cierto? Todo esto por acá sería propenso a huracanes, ¿sí? Bueno, alguien diría ese mapa, ¿por qué tan feo? Sí, pues es decir, estas muelitas de acá y todo esto. Sí, resulta que este mapa, aquí podría criticar eso y sí es criticable. Nosotros decidimos usar como resolución los municipios. Entonces, los bordes que ustedes ven acá es el borde del municipio. ¿Por qué decidimos eso? Porque pues al final nosotros íbamos a hacer una tabla donde íbamos a colocar municipio por municipio cuánto era la velocidad. Entonces el mapa queríamos que reflejara la tabla, ¿cierto? De manera que si en la tabla decía que ese municipio tenía determinada velocidad, pues que se viniera el mapa y viera eso efectivamente en el mapa. ¿Eh? Por eso tiene esa forma tan rara. No hay otra razón diferente. Pero eso es criticable, que podría decir, no, pero primero hagan la interpolación y después sí saquen los valores para cada municipio. Bueno, está bien. Es otra forma de hacerlo. Aquí lo hicimos de esa manera. Y bueno, se podría también hacer de muchas otras formas. Muy bien. Eso es más o menos lo que tenemos. Ven ustedes que tenemos la zona norte del país con velocidades altas y en general el resto del país con velocidades relativamente bajas parecidas a las que tenemos actualmente. O en el mapa de la izquierda pues se veía muy parecido. ¿Por qué los periodos de retorno? Bueno, en Estados Unidos se han hecho pues, estudios de confiabilidad para diferentes periodos de retorno y se ha tratado de establecer lo que se llama el índice de confiabilidad. Este índice de confiabilidad, cuando uno diseña estructuras, usualmente se pide que sea de 3 o más. Es como, el mínimo es como 3, ¿cierto? Entonces, para una estructura, diríamos, de ocupación normal, uno esperaría un beta de 3. Y por eso, diríamos, el periodo de retorno que debería trabajar sería alrededor de 700 años para poder cumplir con esto que es transversal a casi todas las normas de diseño, las normas de concreto, de acero, casi todas las normas de diseño están basadas en betas que son mayores a 3. Ese es un índice de confiabilidad que me dice un poco la probabilidad de falla. Es una forma de presentar la probabilidad de falla, no entrar aquí en esa estadística, pero eso tiene una justificación en el índice de confiabilidad de por qué usar periodos de retorno de ese tipo. En el caso de 3.000 años, lo que se está haciendo es que se está trabajando con un índice de confiabilidad de 3.5 para estructuras, diríamos, indispensables, esenciales, ¿cierto? Durante un desastre para atender las emergencias y demás. Bueno, en el caso nuestro, de nuestra estructura, pues uno tendría que ir a buscar en el mapa americano, en la ciudad que estamos diciendo, qué velocidad tendría para nuestro ejemplo. Ahorita les voy a mostrar el ejemplito. En el paso 3 tenemos el factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad del viento en versiones pasadas de la FC7 tenía muchas confusiones, ¿cierto? Y entonces la gente decía, no, es que eso solamente se usa cuando usted usa con la combinación número tal ¿cierto? El título de combinaciones de carga o lo que sea. Entonces aquí tuvieron que poner explícitamente que esto aplica para todos los casos, ¿cierto? Y claro, y entonces uno mira la tabla y entonces ve que los casos D son menores a la unidad. Este al final es un factor que yo se lo he asociado al viento y al final va a multiplicar la presión o la energía cinética, luego la vamos a disminuir. Entonces, ¿por qué la disminuyo? Bueno, la idea de este factor es la baja probabilidad de que los vientos máximos se presenten en una dirección dada, una dirección que yo estaría analizando, ¿cierto? Y la baja probabilidad de ocurrencia de coeficiente de presión máxima, ¿cierto? Entonces, hay allí unas connotaciones que tienen que ver con de dónde se está sacando el procedimiento y que se ve que es indispensable pues introducir ese tipo de factores porque usted no va a tener el viento máximo soplando todo el tiempo en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, hay allí una, si uno quiere tener más información, este paper que está aquí abajo explica un poco el tema. Igual, lo que expliqué antes también está en este paper que está por acá, ¿cierto? Eso también está documentado en la literatura. En el caso nuestro, de la estructura de nuestro ejemplo, pues el caso D para los edificios, que es lo que nosotros tenemos, componente y revestimiento, pues 0.85. Ese sería para el ejemplo el caso D que trabajaría. El paso 4 es el factor de elevación. Como ustedes saben, claramente yo tenía la energía cinética igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Este término, bueno, no el medio, pero sí el ρ, la densidad pues depende de la altitud. El peso, o más bien la masa por unidad de volumen del aire va a depender de la altitud. El valor de referencia que aparece en la normativa, en los reglamentos, es para al nivel del mar, para una altitud, ¿cierto? Cero. Y
ese valor de referencia también tiene una temperatura determinada, no sé, 15 grados centígrados o algo así. A medida que yo subo, pues entonces ese factor Rho va a disminuir. Entonces lo que han hecho los reglamentos es dejar Rho quieto, lo dejan a nivel del mar, pero después introducen un factor KE que multiplica esto, ¿cierto? Esta energía cinética la corrigen un poco por la elevación. ¿Listo? Ahí dice que es nuevo, sin embargo es algo que ya todos conocemos, eso no es nuevo, ya todos sabíamos, eso estaba en nuestros reglamentos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en el ASC 716 pues sí es nuevo, pero en la norma nuestra ese factor existía antes, de hecho está por ahí algunas notas de que uno lo podría utilizar eventualmente, pues, o por lo menos en el reglamento del 98. Bien, entonces más bien diríamos que un factor reencauchado, ¿cierto? Aquí entonces tendríamos la elevación sobre el nivel del mar, tenemos aquí 0, que el factor es 1, y a medida que yo voy subiendo, entonces el factor va bajando. Y ya si tengo elevaciones muy grandes, en el caso de Bogotá tal vez nos toca utilizar la ecuación, y entonces allí está la ecuación, listo, para determinar el factor que me da un valor inferior a la unidad. Para mi estructura del ejemplo voy a tener un factor de elevación igual a 1 porque esa estructura está a nivel del mar. Esa ciudad que estamos allá colocando está a nivel del mar. Precisamente, bueno, está en una zona propensa a huracanes. El siguiente factor muy interesante es el factor de exposición. El factor de exposición es muy interesante porque tiene que ver con la rugosidad que tiene el terreno alrededor de la estructura. Es decir, si yo no sé, tuviese una gran cantidad de árboles alrededor de la estructura, el viento viene y esos árboles van a interactuar con el viento y van a, diríamos, a impedir que esa velocidad o ese gradiente de velocidades que viene, pues pase igual y va a tener una afectación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, edificios alrededor de mi estructura, entonces seguramente el gradiente que yo voy a ver va a ser más bajo. Este es el gradiente de velocidad del viento. Si yo tengo menos obstrucciones, pues voy a verlo más grande, y si tengo mucho menos, pues voy a verlo más grande. Entonces, la afectación va a ser menor. Aquí tengo este ejemplito, tengo 1, 2, 3, 4 objetos y voy a suponer que el viento va para allá. Entonces, cuando uno quiere calcular la rugosidad del terreno, eso se puede hacer tomando esto que es como esto que tengo dibujado aquí como esta variable SOV, es el área promedio de los objetos que hay ahí. El área promedio, o sea, saqué el área de cada uno y saqué el promedio. Listo. Esta HOV es la altura promedio de los objetos que están ahí. Y esta área OV es el área promedio que ocupa los objetos que están ahí. Es que podría decir, pues el área que tengo allí dividido entre el número de objetos. Algo así podría ser. Con esas tres variables, yo puedo calcular esto que se llama usualmente la rugosidad en metros. Una ecuación muy sencilla, es empírica. Todo este tema de viento es empírico en su mayoría. Digamos, hay algo de física detrás, un basamento físico, pero hay muchas cosas empíricas acá. Esta variable Z sub 0 se da en metros. Fíjense que yo estoy relacionando el área del frente con el área de abajo, de mi planta, digamos, ¿cierto? Y multiplicándolo por este factor, digamos, si fuera un cubo, esas áreas serían iguales y entonces este factor sería 1. Y este h, que es la altura promedio, es como el más importante, ¿no? Más relevante allí. Entonces, la mitad de la altura promedio. Eso es más o menos lo que tengo el Z sub 0. Entonces, cuando yo tengo un Z sub 0, por ejemplo, ahí hay una tabla que se toma de la ASC7 en los comentarios. Yo tengo aquí una rugosidad A. Una rugosidad A ya no existe, ya no la tenemos en nuestro código, pero eso es más o menos que ese Z da mayor a 0.7 metros, ¿cierto? Mayor a 0.7 metros. Es como en promedio, digamos, eso que obstruye el paso del viento, pues sería 0.7. B, claro, esto es ¿cierto? Es con esta ecuación calculada que está aquí arriba. B es una rugosidad en la cual ese Z sub 0 da menor a 0.15, ¿qué? Entre 0.15 y, pues, diríamos, 0.7. Y bueno, C, esto es 1 centímetro, básicamente, 1 centímetro de rugosidad, ¿cierto? O sea, que eso sería, pues nada, simplemente grama, ¿cierto? Alguna cosa allí, ¿cierto? 1 centímetro de rugosidad. Y unos pocos árboles, un terreno muy abierto, con pocos árboles. Bueno, ahorita vemos algunas fotografías donde se muestra esto con claridad. Y bueno, tengo aquí el D. Aquí están unos valores que se han asumido para estos Z sub 0 para calcular los coeficientes en la norma.
Eso es como la teoría atrás, ¿no? De la rugosidad. Ahora vamos a la práctica. Entonces, en la práctica, si es un edificio alto, importante, no sé qué, ¿cierto? Entonces, uno debería calcular el método direccional que está incluido entre el método analítico. O sea, cuando son edificios altos por cierta altura, entonces uno tiene que analizar partir el sitio de la estructura, partirlo en esa tortica, en esa pizza que tengo ahí, ¿cierto? Y entonces tengo que analizar, digamos, si voy a analizar esta dirección del viento, uso este cuadrante de acá y uso, bueno, ese cuadrante, no ese sector de acá, ese sector de acá, ¿cierto? Entonces evalúo en cada uno de esos 8 sectores las rugosidades. Y dependiendo de la dirección que vaya a tomar, yo tomo la mayor o la más crítica entre los dos sectores adyacentes a la dirección de análisis. Claramente, cuando yo uso un método envolvente, que también está incluido para estructuras de, digamos, bajas, yo no hago esto, ¿cierto? No hago esto porque pues, no lo hago por direcciones, ¿sí? Ya eso es mucho más sencillo, los coeficientes no son direccionales, son envolventes, ya son para todas las posibles direcciones. Aquí entonces tengo la exposición B. Entonces, ¿qué analizo yo? La rugosidad de este terreno en un radio que ahí aparece en color verde, que es de 800 metros o 20 veces la altura de la estructura. Entonces, en esta zona, en este radio, analizo la rugosidad, ¿cierto? Si la rugosidad es B, entonces, ¿qué es B? Pues podría ser un área urbana, una área urbana como esta que estoy mostrando acá, y entonces ahí estaría la exposición B. Y voy a mirar si la zona tiene exposición D, el radio que uso es más grande, es 1,5 kilómetros, o 20 veces la altura de la estructura, que sea mayor. Y en ese caso, si yo tengo un terreno que básicamente no tiene obstrucciones al paso del viento, lo clasificaría como D. Digamos, agua, ¿cierto? Un terreno abierto totalmente. Anchas, bueno, en fin, cosas abiertas que no tienen allí obstrucciones. Bueno, y si no me cae en ninguno de los dos casos, si no es ni D ni B, pues es C. ¿Sí? La A se quitó de los códigos hace rato, y se quitó de los códigos precisamente, pues es mucho más fácil decidir entre 3 cosas, ¿no? Usted tiene blanco, negro, y si no es blanco ni negro, pues es el otro, y ya. Pero cuando habían 4, entonces era más complicado, y como esto es una cosa también, como ustedes se dan cuenta, muy empírica, muy de criterio, ¿cierto? Entonces, este cálculo que está aquí no lo van a hacer ustedes, o no se pide que se haga. En código, lo que uno hace es simplemente con criterio mirar si usted clasifica eso en B o D, ¿cierto? Y si no es ninguno de los dos, pues entonces es C. Entonces, la rugosidad, por ejemplo, B podría verse como esto, ¿no? Una zona llena de edificios, muchas obstrucciones al paso del viento. La rugosidad, como les dije, ya no está dentro del código, entre los códigos. La rugosidad D, pues es una zona que no tiene básicamente obstrucciones, ¿cierto? Z sub 0 sería, digamos, 0, muy pequeñito, 0.001, bueno, así. Y si no soy este ni soy este, pues estoy acá, en una zona rural con algunas pocas obstrucciones. Esa es un poquito la filosofía de esta clasificación. Uno es clasificar la rugosidad y teniendo en cuenta los radios que le acabo de mencionar, uno puede clasificar la exposición en la cual está la estructura. Aquí hay un videito que resume un poquito. Aquí estoy en un área urbana. Estos son videos de mi clase de análisis estructural que doy en la Universidad de los Andes. Aquí tengo la exposición B, áreas urbanas, áreas con muchos árboles, boscosas, ¿cierto? Ahí está el tema de los 2 sectores que yo analizo, el radio que yo uso para exposición B, mayor a 800 metros o 20 veces la altura de la estructura. Aquí también tengo que tener en cuenta que si hay la estructura menor de 9 metros, hay una condición allí excepcional. Es D, en este caso el sector que estoy analizando es este que está contra el agua, el cual pues no tiene obstrucciones al paso del viento. Entonces en ese caso el radio que uso es 1500 metros o 20 veces la altura de la estructura. Si no soy ni B ni D, pues soy al final C, ¿cierto? Es el último que queda colocado. ¿Listo? Espero que eso esté claro. Para el caso de nuestro problema, como nuestro ejemplo, dijimos que estaba localizado en una ciudad, es una zona urbana, entonces sería exposición B, ¿cierto? Nuestro ejemplo que estamos trabajando. Entonces voy mencionando el ejemplo, ahorita ya les muestro algunos de los cálculos. Aquí tengo entonces ahora el coeficiente de exposición. Fíjense que el perfil de velocidad que yo tengo al final, el perfil de velocidad, cómo varía la velocidad con Z, ¿cierto? Entonces, va a estar afectado totalmente por la rugosidad del terreno. Entonces, ahí está esta ecuación,
Ustedes la ven acá, que está graficada aquí de manera, diríamos, conceptual. Y esa ecuación lo que me muestra es un perfil como medio parabólico, y en ese perfil, entonces, una variable que está en el denominador es z sub g, es esta variable, es como un límite hasta el cual pues, ese perfil se desarrolla, después ya sigue constante, usualmente es muy alto, creo que la mayoría, o casi todos los edificios de Colombia estarían por debajo de z sub g, mucho, digamos, es un factor que es un valor bastante alto. ¿Listo? Y bueno, y este exponente alfa que lo podemos calcular. Estos factores z sub g y alfa, fíjense que si uno quiere, esas son las ecuaciones en pies de Estados Unidos, pero pues no, la idea no es que ustedes las usen, la idea es mostrarles que estos factores dependen del z sub 0, de la rugosidad, ¿cierto? Entonces lo que dice el código es simplemente pongamos esto en una tablita más fácil, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo el B, el C y el D, y simplemente le doy los valores de presiones. Por allá adelante vamos a ver que en edificios bajos, pues el valor de K sub Z no varía, entonces en ese caso, pues yo lo tomo constante cuando estoy en exposición B, ¿cierto? En otros casos, por ejemplo, aquí hay un caso 1 que es constante hasta 9 metros, algo, ¿cierto? Y el caso 2 que sí varía. De todas formas, por debajo de 4.6 metros en Estados Unidos, aquí lo pusieron 4.5, en nuestro código debería ser 4.5, no 45, el factor entonces ya se considera constante, ¿cierto? No vale la pena seguirlo bajando ahí, que tiende a hacer. ¿Listo? Entonces ese es el factor que me da el perfil que va a tener la velocidad, ¿cierto? Cuando el edificio es pequeño, es bajito, solamente a usted le interesa un valor a la altura de la estructura. Cuando es muy alto, pues sí le interesa pues, hacer una evaluación en la altura, ¿cierto? Entonces eso va a depender bastante de la altura. El siguiente factor es el topográfico. Ustedes ya saben, si yo tengo una colina, un escarpe, pues entonces el perfil de velocidad va a aumentar. Ahí pasa el viento, cuando sube la colina, el perfil de velocidad se ve afectado, y esa afectación pues se resume en el código con este coeficiente, que al final tiene en cuenta la geometría de la colina, el escarpe, la loma que yo tenga, a través de 3 coeficientes, K1, K2 y K3. Esos coeficientes también aparecen con ecuaciones dentro de la normativa y van a depender de las dimensiones que tiene allí, de la distancia que tengo la estructura y pues obviamente de hasta qué altura a mí me interesa realmente calcular la influencia en el perfil de velocidad. Fíjense que a pesar de que todos estos cálculos yo necesito la altura de la estructura, realmente es por referencia, ¿cierto? Pero no es porque eso afecte la energía cinética, es porque yo quiero no llevar esto hasta el infinito, sino que quiero acotarlo a donde está la estructura. Muy bien, entonces en el ejemplo que tenemos, el grupo de uso, dijimos que en Estados Unidos sería categoría riesgo 2, pero en Colombia sería grupo de uso 1, mi ejemplo. La velocidad, en este caso era 150 millas por hora, que es más o menos 240 kilómetros por hora, es una zona propensa a huracanes. Esa velocidad yo la saqué de un mapa que depende de la categoría de riesgo, ¿cierto? En el caso de Colombia, pues seguramente tendrá que haber un mapa que dependa del grupo de usos. El KD dijimos que era 0.85, el KE era 1 porque la ciudad estaba al nivel del mar, la exposición era B porque era una zona urbana, ya lo dijimos atrás. Perdón, aquí me salté. Algo allí. El factor KH, en este caso, me da 0.7. Démoslo acá. Este que está aquí atrás, este es el paso 6. Este que se llama KZ cuando la estructura es bajita, se hace solo a la altura de la estructura, o sea que se llama K sub H, y en ese caso entonces yo puedo ir simplemente a la tabla, mirar para B, ¿cierto? ¿Cuánto le corresponde? Ustedes ven acá que en los dos casos le corresponde 0,7. Bueno, vamos ahora a mirar la estructura. En el tema de la estructura, entonces voy a mirar los parámetros que van a depender de la estructura. Aquí veo 4 cosas en el tema de la estructura. ¿Listo? La primera cosa tiene que ver con la interacción viento-estructura, y eso depende de la flexibilidad de la estructura o de su rigidez. Entonces, una estructura que es rígida, esa interacción no genera unos incrementos en las presiones. Entonces, se usa esto que se llama el factor de ráfaga para calificar ese efecto. Aquí estoy viendo ese arbolito que está pasando el viento y es muy flexible, ¿cierto? Entonces, esa flexibilidad va a hacer que sus presiones, lo que él siente, se vea amplificado por esa interacción que hay. En el caso de una estructura rígida, ese factor es 0,85, y una estructura flexible, hay una serie de ecuaciones en el código, que eso es un tema que se ha hablado de que, uy, esas ecuaciones deberíamos quitarlas y más bien poner un rango o poner una ecuación simplificada, y bueno, eso seguramente hay que trabajar. Eso más o menos oscila entre 0,85 y 1,3, ¿cierto? Aún en el peor caso.
Bueno, o decir, ¿sabe qué? Si usted no quiere hacer cálculos detallados, use 1.3. Bueno, sería un valor grande comparado con 0.85, pero podría ser una opción conservadora. La vaina sobreconservadora. El paso 9, que es otra variable de la estructura, recordemos, estamos hablando acá de las variables que tienen que ver con la estructura, estamos hablando del cerramiento. En el caso del cerramiento me interesa saber qué tantas aberturas tienen, pero qué tantas aberturas tienen en el evento en que ocurra el viento de diseño. ¿Listo? Es decir, si las ventanas, los ventanales que yo tengo son adecuadamente diseñados y no permiten pues, la entrada del viento, no se van a romper durante el evento del viento, pues entonces la estructura pues es como si no tuviera esa abertura. Estas aberturas son las aberturas que en el momento del evento de los 700 años están abiertas. ¿Listo? Seguramente cuando hay un viento fuerte la gente pues cierra las ventanas. Y entonces la ventana tiene que tener la capacidad de soportar esas fuerzas de viento y si no la tiene, pues ahí es cuando esto entraría a controlar. Entonces voy a tener aquí varias clasificaciones. El edificio abierto, claramente, es una estructura muy particular. La mayoría de estructuras van a estar como edificios parcialmente cerrados o cerrados. Muchos van a ser cerrados. Y hay una nueva categoría en el ASC 716 que no existía antes y es el edificio parcialmente abierto. Claro, uno entraba a veces acá, hay unas estructuras particulares en Estados Unidos, unos parqueaderos que uno entraba y no era abierto. Y entraba acá y tampoco era parcialmente cerrado, pero tampoco era cerrado. Entonces decía, pero entonces, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces crearon esta categoría para esas estructuras que de repente no clasifican en ninguna de esas y entonces si no cumple ninguno de los anteriores es parcialmente abierto. Sin embargo, a términos prácticos, el parcialmente abierto y el cerrado es lo mismo. Es decir, los coeficientes y las presiones no van a variar. ¿Cierto? Simplemente es para que quede clasificado como allí diferente. Eso podría uno simplemente obviarlo si no quisiera y simplemente decir que esta categoría de cerrado podría ser una que no cumple con requisitos anteriores o algo así. Así está ahorita en el documento del ASC 716. Esto depende del área total de las aberturas, ¿cierto? Depende del área total de la pared. Y no voy a entrar aquí en este detalle, no tenemos el tiempo para hacerlo. Lo siguiente que hago es que, como dije antes, yo tengo que calcular la presión externa y restarle la presión interna. Entonces la presión externa la calculo a partir de unos coeficientes y la interna también. Esos coeficientes salieron de túneles de viento y de mediciones en campo, como ya les he dicho. La presión interna que tiene la estructura, aquí está un dibujito en planta y en sección que muestra un poco que cualquier estructura va a tener allí, está presurizada por dentro, tiene una presión allí adentro. Y entonces el factor que se usa para un edificio cerrado, por ejemplo, es 0.18 y menos 0.18. Para el caso de nuestro ejemplo, estamos hablando de nuestro ejemplo de la cubierta. O sea que el valor de nuestro ejemplo sería 0.18. Sería el más crítico porque sería el que empujaría la cubierta hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. También tenemos el valor negativo, o sea, tenemos siempre el más o el menos, ¿cierto? En estos casos. Y lo mismo pasa con el parcialmente cerrado. Y si colocáramos aquí en esa tabla el parcialmente abierto estaría aquí metido también. ¿Listo? Muy bien. Después viene el coeficiente de presión externa. Para calcular la presión externa yo necesito ahora establecer la influencia de la estructura, y estos son con mediciones nuevamente que se han hecho en túneles de viento, son simplemente tablas o ecuaciones empíricas totalmente, que van a depender de la altura de la estructura, de la forma, del ángulo de la cubierta, en fin, de una serie de variables que son muy importantes para la estructura. Aquí tengo un resumen y esto espero que se pueda incluir en algún momento en los reglamentos, y es que haya un resumen de todas las ecuaciones que uno debería usar. Por ejemplo, aquí tengo, en el caso del ejemplo que yo tengo revestimiento y componentes, el edificio es bajo, o H menor a 18 metros, ¿cierto? Voy a tener esta ecuación para estimar la presión. Fíjate que todas las ecuaciones se parecen, todas son presión externa menos presión interna, todas tienen en alguna forma un parecido, ¿cierto? Sin embargo, voy a tener aquí en algunas ocasiones un paréntesis aquí que incluye G por CP. Quiere decir que yo no calculo, no uso separadamente G, sino que ya el coeficiente completo es GCP. En los que está separado, como este de acá, yo uso G,
calculado por allá atrás y uso el CP calculado acá, ¿cierto? Entonces la diferencia, todo está multiplicado afuera por la energía cinética, por el Q. Ese Q está corregido por todos los factores que hemos hablado previamente. Y ahorita miramos cómo se hace, cómo hace tal. Estos coeficientes pues, van a depender si yo uso el sistema principal o uso revestimiento y componentes. En el caso del sistema principal de resistencia a fuerza de viento, entonces voy a tener tablas como estas. Esto es para, por ejemplo, H menor a 18 metros, donde tengo algunos casos de carga, tengo diferentes áreas donde esto aplica y tengo los coeficientes aquí dados en una tabla para cada una de las áreas, dependiendo del ángulo de la cubierta, ¿cierto? Eso, pues, es la forma en que aparece esto en el código. Eso es lo que hace un poco voluminoso y es lo que a todo el mundo le da sueño, ¿cierto? Y es que tengamos tantas tablas, tanta cosa, ¿cierto? Pero al final, si uno se refiere a localiza su estructura particular, usted no tiene que mirar las otras tablas que están al lado, sino mira la de su estructura. Si la hace menor de 18 metros, yo me olvido todo lo demás, ¿cierto? Entonces, es importante porque esto, como es tan empírico, entonces se ha discriminado mucho dependiendo de, sobre todo, de la altura y del tipo de pendiente que yo tenga, o la pendiente que yo tenga en la cubierta. Para el caso de los componentes y el revestimiento aparecen tablas parecidas. Aquí estoy mostrando una comparación entre la SC710 y también nuestra norma actual, NFR10, también tiene unas, diríamos, para la cubierta, tiene una distribución de presiones, digamos, parecida a esta, donde hay una zona grande blanca aquí y unas esquinas que tienen una presión mayor y una zona gris allí, la zona 2, ¿cierto? Esto era lo que había antes. Se han incluido actualmente en el SC716 los resultados de más ensayos que están en la literatura y entonces esto se ha refinado mucho más. Entonces observen que ahora hay una zona aquí interna, hay otra segunda zona, ¿cierto? ¿Ah? Hay una tercera zona aquí, en este bordecito, y está la cuarta, las esquinas, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo 4 zonas, aquí está la zona 1' y la 1, la 2 y la 3, y cada zona va a tener su coeficiente correspondiente. Obviamente con un nivel más de refinamiento. Para este caso, pues como le digo, lo que se hace es incorporar más ensayos de túneles de viento. Esto sale precisamente de esos análisis de los resultados de túneles de viento y también de mediciones sobre estructuras reales. Entonces ahí hay cambios importantes. Ustedes ven allí en las dos figuras que son diferentes y eso es lo que aparece actualmente. También, si la altura es menor a 18 metros, ya tengo allí unas pendientes más grandes, de 7 a 20 grados, entonces esos coeficientes van a depender de algo que se llama el área efectiva. El área efectiva del elemento que yo esté analizando. No es lo mismo analizar una correa que analizar una teja o que analizar un conector. Cada elemento va a tener su área efectiva. Entonces, el cálculo de la presión se va a hacer por componente, ¿sí? Para el componente particular. Entonces, para este caso, por ejemplo, pero esto sí, la pendiente está entre 7 y 20 grados. Si la pendiente no estuviera entre 7 y 20 grados, fuera menor a 7 grados como este, no, es un solo cálculo para todo, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí es importante que uno localice pues la tablita que le toca o la figura que le toca y ya, yo sé eso. Y no se complique un poco mirando tantas tablas que pueden haber alrededor. Bien, les decía que esta área efectiva de viento va a depender del componente. Entonces yo puedo tener componentes que diríamos son como lineales. Un componente lineal podría ser, no sé, una correa o una viga, ¿cierto? Un elemento que está más en una dirección predominante. Entonces esos elementos lineales de esa área la puedo calcular como la luz de ese componente, es decir, la distancia entre apoyos, multiplicado por un ancho, que es el máximo entre el ancho aferente o un tercio de la luz. Esa sería la forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo esta luz de 9 metros acá para estas vigas que tengo acá, ¿cierto? O correas, como quiero llamar la cubierta. Y entonces tengo 9 metros. El ancho aferente que tengo, por ejemplo, para estas de cubierta, va a ser de 1,5 metros, entonces tengo 1,5 metros. Y bueno, hago el máximo entre 9, ¿cierto? Meto ahí 9 por 1,5 o 9 al cuadrado sobre 3, o lo dejo 9 por el máximo de 2. Eso sería el caso para eso. Yo puedo tener otro tipo de componente que es más área, no es línea, sino área. En esos componentes que son más área, por ejemplo, una teja o un revestimiento vertical de una estructura, entonces en esos casos la ecuación es la misma. Tengo que identificar la distancia entre apoyo del elemento, es decir, la luz, y
uso el máximo, pero ahora ya no tengo ancho aferente, sino que uso el ancho comercial del componente y 1/3 de la longitud es como un ancho mínimo que uno debería considerar. Listo. Bueno, yo también podría tener puntos, ¿no? Por ejemplo, los anclajes. El anclaje, pues entonces se trata con el ancho, con el área aferente. Ya, ¿cierto? Entonces, puedo tener líneas, puntos o áreas, ¿sí? Para calcular esa área efectiva, pero eso solamente rige si la pendiente lo justifica. Si no, no rige. Digamos entonces con el ejemplo que teníamos. En este caso, los parámetros de la estructura, el G sería 0,85 porque es una estructura rígida, está muy bajita. El cerramiento, debido a que las ventanales son resistentes al impacto y seguros a la rotura por vientos fuertes, es una exigencia que hay para zonas propensas a huracanes, se puede clasificar como cerrado. Si no fuera así, sería parcialmente abierto. Parcialmente cerrado, okay. Parcialmente cerrado. El otro es el paso 10, donde calculo el CPI, saco la tabla, ¿cierto? El valor correspondiente, punto 18. El paso 11 es el GCP, recordemos que esto cambió, ¿cierto? Y entonces en el ASC 716, entonces viene esta figurita y básicamente los coeficientes que yo tendría serían estos 4 para cada una de las zonas identificadas en la figura, y eso sería entonces el cálculo. Vamos a la última parte es calcular las presiones, creo que ya se me acabó el tiempo. En el tema de las presiones, entonces lo que yo hago es calcular por un lado la presión por velocidad, Q, que es la energía cinética modificada por todos esos factores que ya mencioné atrás, que eran del viento, todos los que están acá. Y por otro lado, calculo ya la presión final de diseño, ¿cierto? Sobre el componente que va a tener afectación sobre con los factores que tengo acá, que es presión externa menos presión interna. Y que depende del tipo de estructura que yo tenga, puedo usar una ecuación u otra. ¿Listo? Entonces, en el caso de la determinación de la presión, este coeficiente que está acá, 0.6113, ¿qué es? Bueno, si yo estuviera en clase, entonces les preguntaría aquí a los estudiantes, bueno, ¿eso qué es? Entonces tenía que responder. Bueno, yo espero que todos estén pensando, sí, esto era ρ medios, ¿cierto? Esto era ρ medios, era la densidad del aire sobre 2, ¿cierto? ¿Sí? Porque era un medio de la velocidad al cuadrado por ρ. Y entonces, claro, aquí tengo ρ medios, aquí, y estos son los coeficientes que modifican precisamente, que ya calculamos atrás en la primera fase, ¿no? ¿Listo? Están todos los coeficientes que modifican la cosa. El cálculo de la presión de viento la hago con una ecuación seleccionada de este menú. Entonces, su edificio, ¿cómo es? ¿Qué está haciendo? Revestimiento y componentes, para el ejemplo, es bajo. Ah, listo. Entonces uso esta ecuación. Ah, no, resulta que yo estoy haciendo el sistema principal. Entonces, bueno, mire, si es rígido, es bajo, es flexible, ¿cierto? O está haciendo un parapeto. Entonces entro uno a ese menú y mira cuál ecuación le corresponde. Se supone que los parámetros ya los ha tenido que estimar previamente. Hay un tema muy importante y son las presiones mínimas. En NSR10 las presiones mínimas son de 0.4 kilopascales o kilonewton metro cuadrado. Ese tema es para todo, ¿cierto? Para todos los casos, la gente usa, como el enfoque actual, la gente compara contra esa presión mínima y ya, sale, ¿cierto? En la ASC716 las presiones mínimas son mucho más altas. No quiere decir que sean las que vayamos a adoptar en Colombia, seguramente no, pero esto es para informarles que pues, lo que ha cambiado. El sistema principal en los muros tiene 0,77, en el componente y revestimientos tiene 0,77 para los muros y para las cubiertas también, y en el caso del sistema principal tiene 0,38 para a nivel de cubierta. Cuando uno trabaja con estas presiones mínimas y hace componentes y revestimientos, simplemente compara con el valor que aparece allí. Ni la presión ni la succión puede ser inferior a ese valor. Pero cuando lo hago para el sistema principal es diferente. Yo creo que el sistema principal yo no comparo los valores de presiones calculadas contra esto. Yo simplemente hago la presión calculada y hago el análisis para las presiones calculadas. Y adicionalmente, hago un análisis para este caso de carga, que es el caso de carga mínimo. O sea, hago otro análisis independiente, que es el de la presión mínima. Entonces, colocando las presiones, en este caso son las de AS716, seguramente nosotros no vayamos a adoptar valores tan altos, pero pues eso es lo que está en el documento de referencia. ¿Listo? El cálculo de presiones para el ejemplo, entonces simplemente calculo QH como el producto de todos los factores, eso me da 1643 pascales, miren que esto es un valor grande, de hecho ya por sí solo por encima del valor de la presión mínima, ¿cierto?
que tenemos, porque estamos en una zona propensa a huracanes con unas velocidades de viento de 240 kilómetros por hora, o sea, obviamente altas. Calculo la presión con la ecuación correspondiente para el componente que me interesa, que en este caso me interesa la cubierta. Como es un edificio con poca pendiente, realmente no interesa cuál componente de la cubierta yo esté haciendo. Si fuera un edificio con más pendiente, yo tendría que identificar si es un conector o si es una viga o una correa o si es una teja para que el área efectiva de viento se calcule correspondientemente, pero para este caso no hacía falta hacer eso, simplemente hago el cálculo. Aquí está el cálculo ya de las presiones en las áreas que le acabo de mencionar. Para equivalencia allí, los PSFs a pascales, ahí tengo los valores equivalentes. Ustedes dan cuenta que son presiones súper altas, ¿cierto? Pues estamos hablando de velocidades de viento 240 kilómetros por hora. Les quería comentar al final, ya para cerrar, en qué vamos con los mapas de viento de Colombia. Estos análisis de viento se hacen en 3 fases. Una primera fase donde usted analiza los sin huracanes, ¿cierto? Una segunda fase que hace análisis de huracanes y una tercera fase donde se integra lo que está sin huracanes con lo que tiene huracanes. En el primer caso, estoy saltando, el primer caso sin huracanes, yo debería trabajar con estaciones de viento, así lo hacen por lo menos en Estados Unidos, con registros mayores a 15 años, y quitar todas las velocidades anormales, independizar los datos de tormenta y no tormenta. Aquí no estamos hablando de tormentas tropicales, sino tormentas eléctricas, ¿cierto? Ya no estamos hablando de huracanes, estos son huracanes, precisamente. Corregir datos por altura, exposición y ráfaga, eso es muy importante para que los datos todos estén bien, y eliminar velocidades superiores demasiado grandes que no correspondan a este análisis de huracanes. Claramente en Colombia los datos que nosotros tenemos pues no tenían la robustez suficiente para poder hacer el análisis así como lo hacen los americanos. Nosotros tuvimos que usar, diríamos, modelos que infieren datos de viento y usamos el modelo ERA5 para el caso de Colombia y bueno, con eso hemos podido proceder a hacer ese tipo de análisis con una confiabilidad más alta. Los datos, hemos tenido mucho acceso a muchos datos, pero no hemos podido con los datos que hay de las estaciones lograr. Hay datos en Estados Unidos, hay datos en Colombia, en fin, pero no logramos buenos resultados. Después de eso se ajusta una distribución de valor extremo, es una que llama peak over threshold, Poisson 2D, bueno, en fin, eso es estadística allí que se aplica para poder calcular precisamente para un periodo de retorno determinado cuánto es el valor de la velocidad. Con huracanes, entonces a mí me interesa ahora ir a mirar las rutas de los huracanes que pasan cerca al país, mirar el histórico, ¿cierto? Esos son todos los huracanes, bueno, no todos, pero digamos, un histórico importante de huracanes. Ustedes ven aquí que hay una influencia, fue una influencia aquí sobre la parte norte del país y también sobre la parte insular, por supuesto. El país, sobre todo en la zona Caribe. Este análisis usualmente se hace primero obteniendo parámetros de entrada como los eventos históricos de huracanes cerca de Colombia, rastros de topografía, rugosidad del terreno. Se caracterizan los huracanes típicos con presión y velocidad del viento, la velocidad de avance, la ruta del huracán, se generan eventos estocásticos y demás para al final también tener una curva de amenaza que me da para diferentes periodos de retorno cuánto sería la velocidad del viento. Este tipo de análisis dentro del contexto en Colombia, varias empresas han hecho análisis de ese tipo y entonces pues hemos usado datos de empresas que ya han hecho ese tipo de análisis, a veces con otros fines, pero que son muy útiles. Hay mucha gente en Colombia que se dedica a ese tema de huracanes, que también tiene información muy valiosa, entonces hemos recurrido pues a todas esas fuentes que pueden existir. ¿Listo? Y finalmente uno integra los resultados con una ecuación de la estadística más básica, ¿cierto? Una combinación ahí de probabilidades muy sencilla, y ya con eso se obtiene el resultado final. Ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, en la fase 1, este era el mapa que se generó, lo que generó Adam Pintar en su documento, que ustedes pueden de pronto disponer si quieren ver la metodología. Y después, cuando se integró con el tema de huracanes, cómo cambió el mapa de apariencia, ¿no? Se ve que, claro, como aparecen todos estos valores tan altos de acá, ¿no? Entonces ya estas manchas se volvieron más grandes, ¿no? Se volvieron una mancha más grande, ya no la escala, digamos, no se mueve igual cuando ya no lo combina con los huracanes en las zonas propensas a huracanes aquí en esta costa de los Estados Unidos. Esto es el mapa preliminar que le había mostrado, donde pues nosotros tenemos algo similar a lo que pasa allá. Tenemos una zona aquí hacia arriba y una parte insular que es propensa a huracanes, donde vamos a tener seguramente velocidades de viento pues de más de 180 kilómetros por hora.
y otra zona del país donde vamos a tener velocidades bajas, relativamente bajas para una parte, digamos, del país. ¿Sí? Eso, pues, seguramente, eso que les estoy mostrando es simplemente por mostrarles algo, pero de eso falta surtir todo un proceso para finalmente o eventualmente se adopte algo como esto. ¿Mm? ¿Listo? Los principales cambios, entonces, en resumen, son que desaparece el factor de importancia, los mapas de velocidad se hacen para 3 periodos de retorno, dependiendo del grupo de uso. Hay nueva tabla con valores de velocidad por municipio, algo muy importante porque el mapa actual, usted necesitaba un municipio particular y le tocaba irse a leer allá en un mapa que solo tenía capitales, era difícil saber si usted estaba en esta zona o en la otra. Si estaba en la capital pues era fácil, pero si no estaba en la capital era complicado. Entonces aquí vamos a tener una tabla que tiene las velocidades, una columna para grupo de uso 1, grupo de uso 2, grupo de uso 3, grupo de uso 4 y el valor de la velocidad. Para que no sea nada ambiguo. Nuevas tablas para calcular algunos coeficientes de presión, como ustedes se dieron cuenta, han cambiado en las diferentes versiones de la SS7 porque se ha incluido más información, entonces se van a actualizar esas tablas. Se reintroduce el factor K sub E, corrección por altitud, y bueno, va a haber un cambio en los valores de presiones mínimas. No voy aquí a decir todavía, pero va a haber un cambio en esos valores de presiones mínimas que estamos usando actualmente. Las presiones de viento sin factores de carga, es muy importante esto, y es que las presiones de viento ahora, bueno, ya venía de NSR10 con una actualización que se había hecho, va a ser una carga última. Quiere decir que cuando usted vaya a las combinaciones de carga última para resistencia y diseño por resistencia, el factor de la combinación de carga es 1. Y si va a las combinaciones de carga para diseño por esfuerzos admisibles o estados límite de servicio, entonces el factor va a ser menor a la unidad. Eso es una cosa muy importante. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo aquí con unas fotos de mi universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Muy buena. Vamos a hacer la sesión de preguntas. Es un tema pues que genera mucha expectativa porque nos han dicho que va a haber algunos cambios o que va a haber grandes cambios. Espera uno, está uno a la expectativa, como decía, pues de qué va a pasar. En las preguntas lo hicieron al principio. Por favor, confírmanos. Ahorita va a aparecer la velocidad de viento por cada municipio, no como capitales, ¿cierto? Nos lo Así dijiste en la es. última Sí, diapositiva. sí, así es. Vamos a tener una tabla donde va a estar igualito que la que está en el título A para sismo, que tiene los coeficientes sísmicos, la misma tabla, pero ahora en el título B, donde va a estar la velocidad de viento para cada municipio y cada grupo de uso. Perfecto. Nos preguntan también, nos hacen el comentario, ¿cuál es el proceso para puentes suspendidos de cables? Bueno, el tema de puentes es un tema muy interesante también, diríamos, desde el punto de vista estructural. En este caso, el AS716 cubre edificaciones. El tema de puentes está fuera del alcance de ese documento. Sin embargo, en Estados Unidos los puentes se manejaban de una forma diferente desde el punto de vista de viento. Es decir, se trabajaba con de factor mile, se llamaba la variable, en fin, el análisis era diferente, el mapa era diferente, ¿cierto? Que se usaba en puentes, que se usaba en edificios. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, el acto en las últimas versiones también ha ido adoptando lo que se ha desarrollado en ASC7. No a nivel, diríamos, del metodológico de todos estos coeficientes que tenemos, sino a nivel del mapa o de la filosofía detrás del mapa. Entonces, de adoptar un periodo de retorno y usar el mismo mapa que tiene el código de edificaciones. Entonces, nosotros también esperamos hacer algo similar en Colombia, es decir, para el tema de puentes, poder utilizar uno de los mapas que se va a utilizar en edificaciones, de manera que sea transparente, ¿cierto? Y también, nuevamente, el hecho de que esté por municipio hace fácil ubicar. Sin embargo, los puentes pues tienen muchas particularidades, sobre todo el que en topología se está hablando allí, donde tenemos, no sé, tenemos unos cañones allí colocados, la influencia local de la topografía o de muchas otras variables, pues hace que en unos puentes de gran envergadura, pues sea indispensable seguramente hacer un túnel de viento. Y no podamos, o sea, para puentes convencionales es donde, diríamos, estas metodologías que están en LASTO que se deben usar, ¿no?
Ok, voy a leer esta. La nueva versión de la norma va a seguir considerando dos velocidades básicas de viento, una para cargas de servicio y otra para cargas de diseño, o se va a manejar otro tipo de metodología. Sí, ahí también en la última diapositiva, tal vez traté de abordar un poquito ese tema, pero lo voy aquí a ampliar. Entonces, lo que se espera tener, o lo que se está proponiendo hacer, es que ya no hayan esas dos tablas separadas por tipo de combinación de carga, sino que haya un solo valor de velocidad, y ese valor de velocidad, diríamos que se considera como una carga última. Quiere decir que cuando usted vaya a las combinaciones de carga, lo que va a encontrar es que el viento en las combinaciones de carga de resistencia va a tener un factor de 1, no mayor a 1, no 1,3 ni 1,4 ni cosas de esas, sino va a tener un factor máximo de 1. Y en las combinaciones de carga y diseño por esfuerzo de misiles o estado límite de servicio va a tener un factor menor a la unidad. ¿Sí? Lo cual deja ver claramente que el viento es una carga última, ¿cierto? Igual que el terremoto, o sea que el manejo sería muy parecido a lo que hacemos con el sismo. En el sismo también nosotros tenemos solo un valor de sismo, unos coeficientes sísmicos unificados para, diríamos, un solo valor, y que después uno entra a la combinación y los coeficientes son los que le dan a uno la diferenciación ya para el método de diseño que usted ya utiliza. Perfecto. Ya que mencionaste ahí este tema de similar a terremotos, está esta pregunta. ¿Por qué en el análisis de vientos no se hace una evaluación de derivas para la estructura? Es algo recomendado. Nosotros también es una propuesta incluir una recomendación en ese sentido. Sí hay una recomendación en el tema de la SC7, hay recomendaciones, no dentro, digamos, como una exigencia fuerte, sino como una recomendación de que las estructuras se revisen por funcionalidad con vientos, pero son vientos frecuentes. No estamos hablando del viento de 700 años, estamos hablando de un viento con un periodo de retorno muy bajo, seguramente unos 10 años o cosas así. O sea, son vientos pequeños y un valor de deriva que también es pequeño. Nosotros ahí estamos haciendo la propuesta para incluir una recomendación en ese sentido, aunque eso obviamente depende del tipo de acabado y se va a colocar como una recomendación, solo como por llamar la atención, y que ojalá la persona pues pueda decir, bueno, este tipo de acabado que yo voy a colocar no tiene problema con esas derivas, ¿cierto? No vamos a tener un mapa para 10 años, digamos, de periodo de retorno, ese no lo vamos a tener. Lo que se va a hacer es que se va a usar el mapa de 700 años y se le va a meter un factor que lo, digamos, aproximadamente lo llevaría a 10 años. Entonces no es exacto, porque pues, esto es un problema estadístico, pero sí hay factores que uno podría, unos rangos donde uno podría manejar. Entonces eso es lo que se va a incluir, o se espera, o se va a incluir como propuesta, ¿no? Todo esto es propuesta, ¿no? Nada de esto es, diríamos, está aprobado, todo está abierto todavía, está en debate, y también está dentro del área de propuesta hasta ahora. Ok. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿los sistemas estructurales para resistir vientos deben proveer la misma capacidad de disipación de energía que los sismos? Bueno, el tema del viento es que en el caso del viento yo no estoy permitiendo daño en la estructura, ¿sí? Es decir, no hay un R, ¿cierto? En el tema del sismo, yo tengo una fuerza que calculo sísmica y después digo, no, esa fuerza no la voy a usar para diseñar, voy a diseñar para un quinto de la fuerza, un séptimo de la fuerza, ¿cierto? Y entonces mi premisa es que como el sismo es así como, ¿cierto? Va y viene y le pega a la estructura como vibración, entonces la estructura se puede dañar, y si es dúctil, es capaz, se daña, con el daño disipa la energía, es decir, la puedo diseñar para menos. Yo me imagino un resorte, ¿cierto? Yo tengo un resorte, el resorte aguanta, no sé, 10 kilogramos. Entonces yo llego y le digo al resorte, le voy a poner 20 kilogramos, entonces le pongo 20, pero los pongo y los quito de una vez. Entonces el resorte se da cuenta que están los 20, se estira, se daña un poquito, pero no alcanza a colapsar. Es un poco la filosofía de diseño sísmico que parte de ese principio de que, diríamos, uno puede negociar o hacer trueque entre resistencia y ductilidad. Entonces yo coloco menos resistencia, pero más ductilidad. Pero esa filosofía no existe en el viento, porque en el viento no hay R.
como ustedes se dieron cuenta de todo el proceso, las fuerzas al final de viento que usted calculó, las presiones son las que usted usa para diseñar. Usted no las divide entre ningún factor por ductilidad. Luego, yo no espero que la estructura disipe la energía o el viento dañándose. ¿Mm? Ahí es diferente, digamos, la forma, digamos, en que se miran ambos fenómenos. Perfecto. Siguiendo con el tema de factores, pues nos preguntan por el caso E, si se va a volver a retomar para la nueva norma. Sí, sí, esperamos que esa es una propuesta también que hay de poder incluir el factor caso E oficialmente, no como algo que hay gente que yo sabía que hacía eso porque antes en el 98 estaba y que después se quitó y ya no se hacía. Entonces, ahora sí va a quedar ahí como una de las variables que usted, de todas maneras, siempre hay una nota que dice, si usted quiere tomar KE igual a 1, pues es conservador y lo puede hacer. O sea, a todos los casos puede tomar igual a 1, pero pues se va a dejar dentro del documento y va a haber una tabla que le va a dar el factor de KE y la ecuación que les mostré también aquí. ¿Sí? Se espera, pues en la propuesta va a estar eso. Bueno, Juan Carlos, aquí veo pues muchas preguntas de los participantes, pero me quiero aclarar, ¿esto que tú nos presentaste es lo que va a quedar en la nueva versión o es la propuesta que se está planteando y que todavía está por aprobar? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Perdón. lo que quería mostrarles es el AS716. Ujú. Es importante recalcar que nosotros para la propuesta estamos dando como base el AS716. Es decir, que tiene la propuesta que está haciendo de modificación tiene la misma filosofía de fondo. De repente no los mismos valores, eso digamos para el tema de las presiones mínimas, seguramente el valor que se adopte o que se o proponga acá sea diferente al que tengan los Estados Unidos, ¿cierto? Pero digamos la filosofía detrás y lo que quise aquí mostrar fue principalmente centrarme en el ACCT16, porque el documento colombiano pues está todavía en discusión. Entonces yo no puedo aquí comprometerme a que así va a ser o todo lo que va a quedar. Yo le presenté el documento base y le hice algunas anotaciones de en qué dirección va la discusión, ¿cierto? Ese diríamos lo que podría estar autorizado a mencionar en este momento, que todavía no tenemos, este proceso es muy largo, ¿no? Usualmente en los subcomités se hacen unas propuestas, esas propuestas se pasan dentro de una norma que se llama la norma I-100, esa norma I-100 después se somete a otras revisiones, ¿cierto? Otras personas la revisan, eso después va a la comisión, en fin, es un proceso que tiene muchas escalas de revisión y que uno no puede en este momento decir, esto va a quedar en la norma, no, ni idea. Esto es lo que está en el RC716, eso sí es cierto, esto está en el RC716, se está pensando que podríamos ir en esa dirección. Y se está proponiendo ir en esa dirección, pero puede ser que al final no se vaya. Perfecto. Bueno, sí, es que como decía yo hace un rato, hay mucha expectativa. Nos hablaron de NSR19, NSR20, 21, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos dices, no es que eso está en revisión y puede cambiar, uno dice, carambas, entonces, ¿como para cuándo? ¿Cómo es esto? Esa inquietud me queda y pues de las preguntas que puedo aquí ver, pues están como de acuerdo, ¿no? En Sí, eso. o sea, el organismo es la Comisión Asesora del Código. La Comisión del Código es el organismo. O sea, ellos son el organismo de decisión. No, todos nosotros no decidimos nada. Nosotros proponemos cosas, se hace votación y todo, pero al final no, o sea, al final el organismo nosotros no somos dos. O sea, aquí ninguno de nosotros somos legisladores, ¿no es cierto? Es simplemente se miran documentos de referencia importantes a nivel mundial y se hacen unas recomendaciones. Claramente, si las recomendaciones tienen fundamento, también sustentadas y demás, pues seguramente no tendrán mucho problema en adoptarse. ¿Sí? Eh, yo quise centrar un poco, y también así un poco el anuncio era más que todo en el AS716 para mostrar esa dirección y ver también diferencias importantes, ¿no? Como el tema del grupo de uso con la categoría de riesgo, de riesgo que tienen en Estados Unidos, que son parecidas pero diferentes, ¿sí? Y muchas otras Correcto. cosas, ¿no? Sí, y digamos que también se ven aquí unas preguntas que nos están
dejando en el chat, pues que uno siempre compara, o uno tiene más en la cabeza la importancia del sismo, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿cuáles serían los requerimientos para DMI, DMO, DES y DES? Siempre piensa uno en el R, en deriva y en esas categorizaciones, pues, en función del sismo, ¿no? Ujú, Eso es lo que uno recibe de enseñanza en la universidad o, pues, en los cursos, en la vida profesional, pero después aparece, ¿no?, que va a tener un nuevo método, entonces le queda a uno siempre más el sismo en la ujú. cabeza, pues, me refiero. Bueno, Sí, hay otras preguntas, pues, que ya son muy específicas, ¿no? Como el GCP, bueno, etcétera, pues como te digo que ya es muy específico del método y pues que de pronto aquí nos enredamos pues traduciendo la pregunta para entenderla. Eh, Uno podría utilizar el método ASS 716 para hacer algún diseño actualmente en Colombia. pues yo pensaría que no, porque actualmente lo que rige es NFR10 hasta que no haya una nueva versión del reglamento. Que pensaría yo, pero yo realmente no conozco, esa es mi opinión, no conozco mucho Ah, del ok, tema. no, bueno, tranquilo, listo. Bueno, ya son las 7:25, ¿Y entonces de qué es debemos el ir partido? a las 9. Ah, Hay bueno, tiempo para tranquilo. que lleguen y con las calles vacías y todo. Bueno, Juan Carlos, entonces te invito para que te despidas de los participantes. Eh, Sigue, por favor. Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí. Realmente para mí es muy grato estar aquí, pues presentar este tema. Espero que haya sido de utilidad y espero pues que más adelante les pueda presentar, mire, esto sí es, ¿cierto? Esto es, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, yo sé que en este momento pues todavía estamos pues en la expectativa, creo que vale la pena ir sabiendo la filosofía, ir sabiendo la orientación, conocer el AS716 es definitivamente pues muy importante para ejercer pues adecuadamente la profesión y para entender muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso era un poco la idea de la charla de hoy, un poco mirar cómo se ha movido ese documento americano y en qué dirección estamos pensando que se pueda mover también lo nuestro. Más adelante, yo me imagino que cuando ya haya un documento, la misma Asociación de Ingeniería Sísmica organizará su difusión correspondiente y bueno, podremos hacer algo más enfocado pues específicamente en explicar el texto particular. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y por la atención. Vi que habían bastantes inscritos. Muchas gracias a ustedes. El ICE sea un organismo tan importante para nuestro país. Que realmente me siento muy complacido que exista y que aplaudo pues todas estas iniciativas que ustedes tienen y todos estos eventos que hacen tremendos. Muchísimas gracias. Ok, Juan Carlos. Bueno, como dato estadístico, hubo un número de conexiones aquí en el evento y de participantes. Fueron 473 participantes. Em, y sí, ha sido muy recurrente, pues las felicitaciones para el ICCA, pues por estos eventos. Bueno, ya entonces le recordamos que en el chat se encuentra el enlace para diligenciar la encuesta. Se han venido, perdón, enviando todas las memorias y los certificados de asistencia de los eventos pasados. Recuerden que estos certificados se envían a las personas que diligencian la encuesta. Si no lo han recibido, por favor revisen la carpeta de spam de su correo. A veces pueden llegar ahí. O agregue pues la dirección coordinación@icca.com.co como, como correo bueno, como contacto. Quedaron algunas preguntas por responder. Si tienen alguna pregunta específica, pues recuerden que también tenemos nuestra sección Pregunte de la ICCA en la página icca.com.co. ¿Sí? Les agradecemos su asistencia y agradecemos también la vinculación a Inhierro S.A. como patrocinador.
otra vez les recuerdo que las memorias se entregan a los que diligencian la encuesta. También pueden adquirir las guías técnicas en nuestra página www.icca.com.co. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube ICCA Colombia. Estamos subiendo los eventos pasados. ¿Sí? Y les recordamos el congreso que va a empezar el 15 de junio. Ok. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su participación en este evento. Sigan nuestras redes sociales para mayor información de futuros eventos. Y recordamos otra vez su encuesta, diligencienla para las conferencias, para el certificado y para que nosotros podamos mejorar internamente. Muchísimas gracias a todos por su participación. Buenas noches.